Está en línea el diputado provincial Carlos Delfrade. Lo llamamos para hablar justamente de este tema que creo conoce bastante, el tema del fentanilo, el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, después de las declaraciones que hizo el intendente en el día de ayer. Carlos, buen día. Marcelo Casal te saluda. ¿Cómo andás, Marcelo? Gracias por llamar, como siempre. No, por favor. Carlos, a ver, las declaraciones que hace ayer el intendente, sí, diciendo que estos laboratorios que aparentemente adulteraron fentanilo están relacionados con el narcotráfico, digamos. ¿Hay pistas, no digo ya pruebas, hay pistas que esto es real? Sí, desde el 2009, porque Hapkin lo que sabe que los negocios que fueron haciendo los hermanos García Furfaro y Jorge Salinas son los que eran los dueños, ¿te acordás de Apolo? Sí. Aquel laboratorio que estalló en el año 2016 y que tenía cerca de 60 trabajadores que quedaron todos en la calle. Ese laboratorio fue comprado por estos hermanos García Furfaro y Salinas alrededor del año 2006. Y después empezaron a participar con otro negocio que abrieron en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, ahí en donde empieza a aparecer este laboratorio que aparece con una sigla HLB Pharma. Empiezan a manejar el 60% del mercado nacional del suero. Eso le generó un gran poder económico y una gran facilidad para acceder a distintos sectores políticos, desde los gobiernos kirchneristas en adelante, al macrismo en la actualidad, y eso generó que tuvieran mucha facilidad para importar distintas sustancias para producir fentanilo, que es una droga brutal, de una enorme adicción. Estados Unidos hoy está viviendo una pandemia de esto que transforma a las personas prácticamente en muertos vivos, en esto que se ve por la serie, lo dice de esta manera Estados Unidos. Pero lo cierto es que este principal socio de los hermanos García Furfaro, Jorge Salinas, ya aparecía como socio de otro personaje que quedó en la mitología rosarina. ¿Te acordás, Roberto Mario Segovia, el que se paseaba con una Hammer, exactamente, en Fisherton, sí, y que había empezado como mozo en Poet una década atrás? Bueno, todo está relacionado con la mafia de los medicamentos y todo está relacionado efectivamente con el narcotráfico. Este señor Salinas era el que llegaba cada 2 semanas con un auto distinto frente al laboratorio Apolo, con relojes de oro, con todo aquello que hace, si querés, a la figura clásica de las viejas películas norteamericanas para tratar de hacer una caricatura de narcotraficantes latinoamericanos. En ese sentido, lo que dice Hapkin tiene razón. Por eso el problema serio de esto, Marcelo, es que esto que fue detectado, en este caso en Rosario, en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, que fue detectado por el sistema de vigilancia en la provincia de Santa Fe, no esté ahora ya como la droga que se vende en las calles, porque a mí el antecedente que más me hace ruido es que en el año 2022, ¿te acordás la droga adulterada que se vendió en Buenos Aires y que terminó en un solo día con la muerte de 24 personas? Sí. Eso era fentanilo. Si esto está en las calles, y ojalá me equivoque, el problema va a ser mayor, que ya de por sí es el drama enorme de casi más de 50 personas que fallecieron por este fentanilo adulterado que salieron de estos laboratorios que manejan estos tipos. Carlos, ¿vos crees que estos personajes están introduciendo fentanilo ya en la venta de drogas en los barrios? Ojalá que no. No tengo ninguna manera de probarlo, pero sí me preocupa la matriz. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, Marcelo, vos si pones en YouTube, vos pones fentanilo Estados Unidos, te van a aparecer estas imágenes tremendas de zombies caminando en las esquinas de Nueva York. ¿Sabés cómo empezó eso? Empezó con un laboratorio que hace una enorme propaganda a partir del año 2010 en los Estados Unidos, que estos medicamentos vinculados al fentanilo te bajaban la ansiedad. Se empezó a vender como agua esas pastillas, de adentro de una empresa autorizada por el gobierno, y terminó siendo además vendida
por supuesto de manera adulterada, en las calles de Estados Unidos. Hoy estamos hablando de cientos de muertos por día en Estados Unidos por esto. Esa matriz tiene hoy un primer capítulo en la Argentina, con estas 53 muertes hoy verificadas fundamentalmente en el Hospital de La Plata, y ojalá que no sea así, pero si aquello pasó como matriz del negocio, lo que tiene el narcotráfico, que las matrices del origen del negocio se repiten en distintos lugares. Tengo ese temor, por eso hemos alertado, hemos pedido informes en la legislatura de la provincia de Santa Fe cuando ya había aparecido esto de las 24 muertes en la provincia de Buenos Aires, porque el problema serio, ya de por sí, insisto, es un drama por las vidas humanas que se perdieron, pero está acotado a lo que están manejando los hospitales. El problema es si ya esto se mete en el negocio ilegal para multiplicar exacerbadamente el dinero, pero en forma simultánea vamos a tener una crisis de salud enorme si esto llega a las calles. Pueden estar también sacando este producto del país porque ellos, digamos, según la información, también en la Triple Frontera, allí en Paraguay... Sí, tienen una planta. Claro, entonces digo, pueden hacer también esa triangulación y sacar fentanilo del país y meterlo en otros mercados del narcotráfico. Yo creo que es al revés, esto baja del norte hacia el sur y me parece que en Paraguay, en Brasil, en Perú ya también empiezan a aparecer casos, por eso también tenemos el drama hoy que a partir del año 2015 nuestras bandas, estas que eran barriales, segundas, terceras líneas, los que quedaron en libertad, se fueron acomodando en esas bandas latinoamericanas que están ya hoy exportando y negociando cualquier tipo de droga. Este es un nuevo negocio, mucho más barato, es evidentemente fácil de producir químicamente hablando, evidentemente por lo que sale de la literatura, que sale de los organismos oficiales estadounidenses, estoy hablando, o de Naciones Unidas. Entonces yo tengo la sensación de que esto se está dando, empezamos a ver el origen de aquello que tuvo lugar en Estados Unidos a partir especialmente del año 2010 en adelante. Ese es el problema, ese es el miedo más grande que tengo, es esto, que se vuelque en las calles. Ojalá que estemos a tiempo. A ver, uno puede decir, si en Estados Unidos no lo pudieron parar, sí, ¿cómo lo paramos acá? Y es muy difícil. Es muy difícil. Yo por eso digo, este es un negocio clásico del sistema. Acá tendrías que ir ya, si ya sabías en el año 2009 que Jorge Salinas tenía vinculación con Roberto Mario Segovia, con la mafia de los medicamentos, vinculado con el triple crimen de General Rodríguez, ¿te acordás? En Buenos Aires, pero con mucho poder político por detrás, porque fueron ganando licitaciones en la Argentina, en Paraguay, en la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe, a pesar de lo de Apolo, seguían poniendo distintas droguerías, se contactaban con algunas droguerías de Rosario. Evidentemente, lo que hay que cortar es eso que siempre decimos, el flujo de dinero por un lado y las relaciones políticas corruptas, porque si no, esto es imposible de que se haga, pero es muy difícil de parar. Insisto igualmente que me parece bien que los poderes públicos salgan al cruce, salgan a hacer la denuncia. El tema es lo que está pasando en las calles, que hoy está raro por esta baja de homicidios por un lado, pero por el otro lado un altísimo consumo de droga, como si se hubiera liberado la cantidad de droga que se consume. Ojalá que entre otras cosas que se consuman, que no se consuma esto en las calles, porque vamos a tener problemas muy serios de salud. ¿Estos personajes todavía siguen teniendo los negocios con el Estado? Por ahora, por lo que se ve, sí, porque hasta el año pasado tenían contactos directos con ex senadores de Paraguay. Hay una fotografía de uno de los Furfaros hablando y sacándose una foto con el expresidente paraguayo Horacio Cartés. El año pasado se sacaron una foto en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner. Evidentemente hay una relación muy poderosa, porque si vos manejás el 60% del mercado nacional de sueros, Marcelo, es una cuestión muy fuerte. A ver, acá algunas informaciones yo leía, decía, sí, llamaba la atención de la DEA estaba mirando. Sí. A ver, si ellos no lo pudieron parar allá, ¿qué es lo que están mirando acá? Yo lo que creo que siempre hace la DEA, Marcelo, es que ellos regulan el negocio, no es que van a parar el narcotráfico, ellos lo regulan. Son parte del negocio. Totalmente.
ahí habría que ver, yo siempre aconsejo ver una película que ahora lo están haciendo rotar mucho en los distintos canales, que es Barry Seal, que representa, que ahí habla, mejor dicho, que el actor que lo hace es Tom Cruise, en donde claramente se demuestra cómo la DEA, la CIA, generan distintos negocios de narcotráfico para financiar distintas cuestiones que les interesa políticamente en América Latina y en el mundo. Ellos manejan el negocio, eso es verdad, por más que no se quiera admitir, pero eso efectivamente es así. Bien. ¿Vos crees que la justicia va a determinar? Yo lo que veía ayer y hablaba con colegas de Radio Splendid en Buenos Aires, y la observación que yo hacía, que no es tan fácil probar que las personas murieron por el consumo de ese fentanilo adulterado. ¿Por qué digo esto? Porque como en muchos casos son pacientes terminales, sí, claro, la prueba no va a ser tan fácil, Carlos. No, y de hecho eso es lo que salió a decir el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Ellos no podían dar la conclusión que tuvieran que ver con casos de ampolla de fentanilo adulterado. Efectivamente es así. Eso de por sí tiene que seguir siendo la investigación que se haga dentro de los hospitales, con los organismos que corresponden. Insisto, para mí el problema es que así empezó en Estados Unidos. Carlos, gracias. Sí, perdón. No, eso hay que tener ojo. Sí, totalmente y absolutamente. Carlos, gracias como siempre. Un gustazo. Chao, Marcelo. Un abrazo, hasta luego. Carlos Belfrade, diputado provincial, hablando de esto, recordando lo que pasó hace algunos años atrás con la muerte de varias personas por cocaína adulterada, y él dice, eso era fentanilo. Y alertando sobre esto, el peligro que pase lo mismo que en Estados Unidos.